En España también aumentan los jóvenes que ponen su seguridad y su futuro en manos del tarot y extrañas suertes de adivinación, y por esta o por otras razones crecen las adicciones, no solo a la magia, sino al consumo de sustancias o al trabajo. Las adicciones nos aprisionan y tal vez, caso abierto, se lo va a cuestionar esta noche, todo se deba a intentar llenar un vacío, el vacío espiritual que sufrimos. Un reportaje del periódico La Razón, en su apartado de fe, recordaba el sábado 24 de junio del año 2000 que Chesterton decía: cuando dejamos de creer en Dios, no es que no creamos en nada, sino que podemos creer en todo. Para quienes hacen de esto su profesión, siempre que destaquen el rigor y la verdad, la magia, la superstición, el ocultismo pasan muchas veces de ser una mera curiosidad intelectual a ser el sustituto de la religión, dado en ocasiones falsas respuestas. En nuestro país, por ejemplo, hace poco era oficialmente católico y hoy, en plena transformación, los que caen en estos sucedáneos buscan respuestas simples a complicadas preguntas de la vida. Jóvenes y adultos se entregan a ritos ocultos, a la astrología, en busca de una respuesta para su destino, por ejemplo. Está con nosotros el acreditado psiquiatra José Miguel Gaona Cartolano. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Desde un punto de vista laico, ¿no resulta desproporcionado creer que las cartas o el horóscopo encierran la clave de nuestro futuro? Pues realmente desde un punto de vista laico, desde un punto de vista científico, no solamente es desproporcionado, sino que también es descocado, inadmisible, absurdo, e incluso me atrevería a decir en muchas ocasiones, y lo siento si alguien puede darse por ofendido, pero un tanto estúpido. ¿Usted cree que los adivinos, futurólogos, sanadores son capaces de llenar un vacío espiritual? Pues sí, en una época de crisis como la que vivimos, y me sonrío al decirla porque la verdad que hace un momento estaba intentando recordar cuándo no ha habido una época de crisis en la humanidad y no se me ha ocurrido prácticamente en ningún siglo, pero en estas épocas continuas de crisis, podríamos decirlo así, en la que los valores fundamentales, en la que estos valores que hemos venido arrastrando desde hace siglos han sufrido serias conmociones, pues no es raro que las personas se abracen a algo que ofrece una contrapartida, que ofrece una sensación, nunca mejor dicho, de bienestar, como pueden ser las drogas, como pueden ser aquellas actividades que en definitiva engendran placer, viajes, el sexo por el puro sexo, y todo tipo de sensaciones, deportes de riesgo, etcétera, etcétera, que lo único que hacen es fomentar en definitiva esa búsqueda ciega de un placer, de una sensación, de una adicción muchas veces. Y seguridad, tal vez también. Anda, doctor, que hay gente que dice pues que anda que haber dejado de creer en Dios para esto. Pues sí, la verdad que el cambio, si acaso ha habido, y por supuesto que este cambio no ha sido en todas las personas, pues deja mucho que desear, porque ojalá ese cambio, o por lo menos esa complementación a las creencias religiosas, hubiese sido sustituido, por lo menos, por ese humanismo que nació hace tantos años en Grecia, que se fomentó tanto en el siglo XIX, y que parece que a principios de siglo pues era una vía para que todas las personas se desarrollasen y alcanzasen pues un estado laico, una democracia en el que todos éramos iguales y que tanto se ha luchado. Algunas cifras son esclarecedoras para observar el tamaño del problema. El sociólogo Amando de Miguel, querido y respetado por todos nosotros, afirma que el 25% de la población española cree que el destino está escrito en alguna parte y que se puede penetrar en él, por el horóscopo, por ejemplo. Creen en el horóscopo el 27% de las mujeres activas, el 30% de las amas de casa y el 36% de las mujeres jóvenes, frente al 22% de los varones jóvenes que también cree y el 15% de los varones activos. Esto es una indagación en vivo que plantea una situación sin afán de establecer dogmas de ninguna clase, ni ninguna clase de proselitismo, únicamente indagar periodísticamente en las bases de un gran problema, un problema de nuestro tiempo, las adicciones físicas en relación con el vacío espiritual. Doctor, ¿usted cree que estas cifras que damos son alarmantes? En absoluto. A medida que usted iba leyendo su discurso y citando estas cifras, recordaba un experimento hecho por un psiquiatra, para variar, americano, en el que publicaba
una serie de cartas supuestamente astrales o de horóscopo, no recuerdo muy bien, y aquellas personas que se sintiesen identificadas con las mismas, pues les pedía que escribiesen a un apartado postal. El cúmulo de miles y miles de cartas en las que juraban que había sido escrito para ellos en particular, solamente que coincidían todos los datos con estas personas que leían el periódico, fue tal que, bueno, hubo un verdadero escándalo a nivel científico, incluso al psiquiatra le reprobaron su método de trabajo, pero en definitiva se pudo comprobar algo tan sencillo como que sobre un horóscopo, cuando uno proyecta sus temores, sus deseos, sus anhelos, sus sueños, pues es muy fácil sentirse identificado por él. Es muy fácil que ese horóscopo influya incluso sobre nosotros, por supuesto, si nos lo llegamos a creer, porque normalmente encierra una serie de verdades que son aplicables pues al 90% o más de los seres humanos. Pues doctor, aquí viene la bomba de todo esto, porque los españoles que consultan su destino, ya no en el horóscopo, sino en el tarot, representan el 10%, incrementándose de forma abusiva entre los jóvenes. ¿Usted cree, doctor, que la ansiedad es un resultado de no tener creencias firmes? La ansiedad y aquellos mecanismos que conducen a la depresión y por tanto a ese oscurecimiento del futuro, pues la verdad que es un campo muy abonado para todos aquellos que dicen, y ya quisiéramos muchos quizá poder saber el futuro, pero evidentemente en aquellas situaciones en las que nos encontramos perdidos, en las que no sabemos qué es lo que nos aguarda, conocer, acercarnos a aquellos que creen o que nos venden, sobre todo venden, y esto lo digo totalmente subrayado porque es un negocio, es muy tentador, e incluso creo que muchos de aquellos que venden estas verdades a su vez creen en ello, lo que aún cierra el círculo, cierra esta pescadilla que se mueve la cola, y nuestra sociedad se va convirtiendo en una especie de club de nigromantes en las que nos vamos vendiendo verdades y en el fondo estupideces de unos a otros. Doctor José Miguel Gaona Cartolano, psiquiatra. ¿Usted cree, doctor, que todo esto puede llevar a la drogodependencia? Si entendemos a la drogodependencia como una especie o un circuito cerrado de personas que tienen una serie de vivencias en común, que han sufrido cierta desestructuración familiar en la que no se aplicaban ciertos valores, pues evidentemente todo este desfase, esta desintegración social que hemos sufrido en las últimas décadas, en las que no hemos prestado la suficiente atención muchas veces a los hijos, no les hemos mostrado con claridad cuáles eran nuestros objetivos y sobre todo no les hemos enseñado, y por qué no decirlo, lo que es bueno de lo que es malo. Por supuesto que no podemos hacerlo siempre de manera absoluta, la maldad de la bondad con una línea rajatabla, pero sí creo que culturalmente desde pequeños, ya sea por nuestra educación, además, ¿por qué también no decirlo? Cristiana, pero esto es básico en todas las religiones prácticamente, del bien y del mal, excepto aquellas que no son las fundamentales de todos los seres humanos, pues no les hemos enseñado el bien y el mal, y ese tipo de cosas, y perdón por la simplicidad, constituye la base fundamental de no tener una estructura de valores suficientemente fundamentada. Recuérdenos, doctor, ¿cuáles son las dependencias más frecuentes? Pues las dependencias más frecuentes, y en eso creo que nos asemejamos a una verdadera guerra y que no nos hemos dado cuenta de ello, es el alcohol, el tabaco. Ambas suman cerca de 60.000 muertes al año de manera directa. Todo ello no contamos las indirectas, accidentes laborales, accidentes de tráfico, en las cuales no se ve claramente el motivo. Pero realmente, si hacemos campañas acerca justamente de tráfico, hacemos campañas de tantas cosas, si tuviésemos que hacer el mismo número de campañas debido a estas 60.000 muertes, tendría que haber canales de televisión emitiendo las 24 horas de continuo, porque el perjuicio social que nos acarrea, las familias que han sido destrozadas por ejemplo, estas dos drogas, sin contar además, por supuesto, heroína, que ha habido una generación completa que se ha perdido en nuestro país y parece que nadie quiere darse cuenta de ello, que es la generación que alcanzó su madurez en la década de los 70, de los 80 y de los 90, nos podemos reír de muchas guerras que han habido en el mundo, porque en nuestro país, y esto os puede sonar duro, hemos tenido una guerra. Hemos tenido una guerra de la cual no nos hemos dado ni cuenta y que estamos teniendo actualmente y que además no le dedicamos los suficientes medios. ¿Y la cocaína, doctor? La cocaína es una droga terrible que está aumentando. El gran relevo por las noticias de los periódicos. Está aumentando de una manera salvaje. Todos los días atendemos a hijos, pero sobre todo
está pasando desapercibido un número muy elevado de jóvenes. Le leo un titular de un periódico. La cocaína es, con diferencia, la droga que más está pegando. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Subrayaría, eso sí, después del alcohol. La cocaína es una de las drogas ilegales. Por supuesto, es la que más está pegando. Pero nos está ocurriendo algo muy curioso. De manera directa, por la cocaína, aparentemente directa, no se suelen sufrir unos daños físicos que se puedan identificar con facilidad. Estamos atendiendo, sin embargo, a multitud de jóvenes entre 30, 40, 45, 28 años, que sufren infartos de miocardio, infartos cerebrales, amén, por supuesto, de todos los desequilibrios psíquicos, de todas las psicosis paranoides provocadas por cocaína. Pero estamos viendo muchísimos jóvenes actualmente que están teniendo enfermedades cardiovasculares que ellos mismos no quieren reconocerlo, y en las salas de urgencia se habla en voz baja, se le pregunta al paciente, el paciente lo suele negar, la familia muchas veces no suele saber nada, y nos encontramos frente a este chico de 37, 38, 40 años, que de repente entra en urgencias, por ejemplo, con un infarto de miocardio, y parece lo más normalito del mundo. Pero señores, si hace 20 años, 30, 40, 50 años, era rarísimo ver a una persona, a un chico de esta edad, con tal deterioro físico, con corazones que parecen de personas de 60 o más años. ¿Podemos decir, doctor, que la cocaína es una droga muy traidora? Es una droga de las más traidoras. Yo, que profesionalmente además me dedico justamente a temas de adicciones, puedo decir que prefiero, entre comillas el prefiero por supuesto, 1000 veces a un paciente heroinómano que a un cocainómano. El heroinómano siempre, por ejemplo, se pone en las manos del profesional, intenta que le ayude, aunque sea tan solo para no pasar su síndrome de abstinencia, pero intenta colaboración. El cocainómano casi siempre viene negando su problema adictivo, viene en un estado de confusión mental, de alteración de su contacto con la realidad, de tal calibre que lo último que piensa es que existe alguna relación entre su estado, entre sus cambios de conducta, entre su agresividad, entre sus problemas de sueño laborales y sus problemas económicos con la droga. Lo niega de manera constante. Y es tan solo cuando ve a la familia destrozada, cuando económicamente se ha hundido, o cuando ha ocasionado a veces algún perjuicio, ya sea económico, moral o físico a algún familiar, cuando realmente se pone en manos de algún profesional. Adicciones, y no solo esta, sino también adicciones al trabajo, a la comida. Bueno, fallos del espíritu. En asuntos del espíritu es experto el padre José Francisco Guijarro, sacerdote católico, vaticanista, erudito al que hemos pedido que venga a ilustrarnos a la luz de su fe, en representación de una gran mayoría sociológica que todavía domina en nuestro país bajo las creencias de la fe católica. Bienvenido, padre. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Usted cree que el vacío espiritual necesita ser llenado? Sí, desde luego. Pero es que hay una cosa más radical todavía, que es que por la propia constitución del ser humano tenemos nuestra propia conciencia de nuestra limitación, y entonces o llenamos esa limitación en la complementariedad de la relación personal con Dios, o si no, tenemos que llenarlo con cualquier sucedáneo. ¿Qué significa, padre, la ansiedad por el futuro incierto? Que como no somos dueños de toda nuestra vida, nos encontramos con que el tiempo se nos va echando encima, que nuestra vida se tiene que seguir desarrollando en algo que desconocemos, en algo que sabemos que en parte puede depender de las decisiones libres de unos o de otros, pero que no somos totalmente dueños de todo, y entonces esa situación de darnos cuenta de que no todo está en nuestras manos y que no llevamos las riendas de todo, nos hace sentir una angustia. ¿Es cierto que algunos delegan en el destino, en el brujo o en el echador de cartas la posibilidad de ser felices? Eso es otra cosa, porque muchas veces lo que se busca es eludir las propias responsabilidades. Y entonces cuando uno tiene que adoptar una decisión y no sabe qué decisión adoptar, prefiere muchas veces refugiarse en la autoridad del brujo, de las cartas, o del horóscopo, o de lo que sea, para decir: yo hago esto porque me han dicho que lo haga. Y entonces se cree que evita o que elude su propia responsabilidad a la hora de decidir, y luego pues acierta o se equivoca. ¿Usted cree, padre José Francisco Guijarro, que si no se tiene fe es más fácil caer en alguna dependencia física o espiritual? Vamos a decirlo al revés. Una fe
profunda, pero profunda, ¿eh? O sea, no solamente una cierta creencia o una práctica de unos ritos sin profundizar demasiado en el contenido religioso. Una fe profunda impide bastante el caer en ese otro tipo de dependencias. Pero una fe que sea verdaderamente una relación personal con Dios, casi tendríamos que decir una mística. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, de lo que yo quiero llegar a esclarecer esta noche aquí. Especialistas en ocultismo y medios afirman que la moda de consultar a los adivinos o participar en sesiones espiritistas para saber, por ejemplo, cosas de los muertos, es negativo. Vamos a ver, en el caso de que un padre haya perdido a su hijo y que participe en reuniones espiritistas con el fin de hablar con él, establecer contacto, se produce una carga psicológica. Obtiene al principio un beneficio incluso físico, pero enseguida sigue una necesidad de volver continuamente al médium. Se convierte entonces en una especie de psicodependiente. ¿Usted cree que es una forma de droga que debe ser alimentada continuamente y por lo tanto un hecho negativo? Es una dependencia, desde luego. Droga, el nombre técnico de droga se suele reservar para las sustancias que se ingieren. Ahí en eso no se ingiere nada, pero hay una dependencia que es una dependencia que está originada básicamente por la necesidad de creérselo. El que ha perdido un hijo, por ejemplo, en el ejemplo que usted me pone, el que ha perdido un hijo y se llega a creer que tiene una posibilidad de entrar en comunicación con el hijo a través, pues, de la Ouija o de una cosa de estas, si ve una cierta respuesta, aunque sea ficticia, aunque sea fraudulenta, aunque sea provocada, pero una cierta respuesta a lo que él busca, esa misma sensación de respuesta le hace depender más y crearse a sí mismo esa necesidad de seguir consultando. Y como eso es una cosa que siempre va a más, lo que será cada vez más difícil es que pueda frenar y dar marcha atrás. Es cierto que en la actualidad se sustituye, y con cierta ligereza, para los que fueron antes mayoritariamente católicos, a Dios por un mazo de cartas, o una bola de cristal, o una sesión de espiritismo. El que ha perdido la relación con Dios por cualquier cosa, por cualquier razón, que muchas veces en esto lo dice el Concilio Vaticano II, que una de las principales causas del ateísmo de nuestros días es el escándalo que damos los creyentes. Si nosotros no estamos dando una imagen de lo que debe ser verdaderamente la religiosidad y la fe, estamos provocando de alguna manera que la gente desanimada por la imagen de la fe que se da por parte de algunos de los creyentes, más o menos, que entonces pues necesiten un sucedáneo. La Biblia, Padre José Francisco, dice: no acudiréis a nigromantes ni consultaréis a adivinos para no mancharos. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Sigue siendo válido? Por supuesto. ¿Esto es la adoración del becerro de oro? La adoración del becerro de oro es la sustitución del Dios verdadero por otra realidad distinta. Y entonces, ahora en nuestros días, un becerro de oro en el sentido más material de la palabra, pues no tendría mucho porvenir como ídolo. Pero hemos sustituido esos ídolos por otra serie de ídolos distintos. Y probablemente el ídolo que en este momento esté apartando más de Dios a los creyentes es la autosuficiencia del propio hombre. Padre, le voy a decir una pequeña anécdota. Todavía mucha gente comenta a veces, y esta vez en voz baja, que cuando va a la iglesia y oye una misa o sencillamente hace una visita a la vieja iglesia, sale reconfortado, tiene una sensación de paz. ¿Esto que es tan fácil y tan barato, a usted le suena? Es muy frecuente. Pero es también muy frecuente el que haya gente que quizá por una inercia social sienta la vergüenza no de entrar en el templo a hacer una visita, porque hay muchas veces que se entra pues por motivos artísticos o por curiosidad o por lo que sea, de ponerse a rezar, sencillamente, en el templo o fuera del templo. Vamos a concedernos unos segundos para la reflexión, y lo haremos, como siempre, aquí en Caso Abierto, con música, esta vez algo popular, que nos ayude a sobrellevar esta inquietud. Carlos Cano.
Pues la verdad que es bueno creer en algo, pero en algo, claro, en algo positivo para salir de una dependencia de drogas y para tener una vida sana y feliz. Es muy curioso, pero existen innumerables estudios hechos por organizaciones independientes, y con esto no quiero que los oyentes crean que estoy conchavándome con el padre, con el cual tengo honor hoy de compartir micrófono, pero existen multitud de estudios, como iba diciendo, por prestigiosas universidades en las que se aprecia que aquellas personas que son creyentes, dejémoslo en creyentes en una religión estructurada. Por ejemplo, recuerdo uno hace tiempo de enfermos de VIH, de SIDA, que tenían una supervivencia mucho más larga, aquellos que eran creyentes, otro de operados de corazón, en el cual recaían un 35 o 40% menos, es decir, sobrevivían más entre aquellos que iban a misa, etcétera, etcétera. Claro, esto tiene una serie de explicaciones científicas, no quiero aventurarme en las sobrenaturales, que para esto tenemos al padre Guijarro con nosotros. Pero evidentemente todo ello da una tranquilidad, puede dar una tranquilidad, una calma de espíritu, una fe en el futuro, una mayor claridad. ¿Los adictos, doctor Gaona, que usted trata, creen en algo? Pues desgraciadamente, y dado que la droga les ha nublado su capacidad de juicio, en lo poco que pudieran haber creído antes de comenzar la droga, pues se va diluyendo, y en lo que acaban creyendo es que como no me ponga hoy mi dosis, y me refiero a la dosis que le toca en esas 2 horas siguientes, para luego volver a pensar exactamente lo mismo en las sucesivas, pues creen en muy poquitas cosas. ¿Son de un extracto social similar, con familias en la misma situación? Ha ocurrido un fenómeno curioso en los últimos años. Mientras que hace 15 años, 20 años, la mayor parte de los toxicómanos en este país eran de estrato social más o menos bajo, digamos que hemos ido, desgraciadamente en este caso, democratizando, y se ha extendido prácticamente en todos los estratos. La droga nos llega más pura, nos llega más barata, y por lo tanto la accesibilidad a ella es enorme, hasta que hemos visto hace relativamente pocas semanas esas colas vergonzosas en una ciudad, creo que era en Valencia, donde compraban pastillas y tal, unas colas que yo mismo las veía y miraba a ver si estaban trucadas o no, porque no me lo podía llegar a creer, ¿no? Pero realmente nos afecta a todos de cualquier manera, pero sobre todo a aquellas familias que no están pues bien estructuradas. ¿Qué quiero decir con bien estructuradas? Pues que sus padres no han sabido conducir a sus hijos con ese cariño, con ese tiempo que antaño se les solía dedicar, y han estado inmersas en la búsqueda quizá ilusoria de ese becerro de oro, como decía quizá el padre Guijarro. Padre, ¿se ha olvidado el poder de la oración? En bastantes sectores, sí. Sí, desde luego. ¿Cómo usted cree que si se atiende de corazón, se escucha lo que Dios quiere decirnos? Yo estoy convencido, por supuesto. Digo, ¿hay alguna recomendación, alguna forma en la que se pueda descifrar el designio de las vidas siempre que se crea en Dios? Hay que invitar a todos a que lo intenten, que es una experiencia individual, singular, única, irrepetible, y por eso pues eso no se puede demostrar más que probándolo. Miren, es un hecho frío de estadística periodística. El abandono de la fe genera superstición. Es un hecho que el tercer negocio económico por facturación de nuestro tiempo se calcula que es el que generan gurús y charlatanes, siendo los otros dos, y por este orden, la pornografía y la droga. ¿Qué le dice a usted esto, padre Guijarro? Yo creo que falta otro que genera más... Diga usted. La mendicidad. ¿El hombre secularizado no es que no crea en nada, sino que se lo cree todo, padre Guijarro? Cuando uno comprueba lo que le falta, rellena o con algo que existe o con algo que se figura ese mismo vacío que tiene, eso que le falta. Y entonces el que no tiene una fe religiosa consolidada necesariamente tiene que suplir esa fe religiosa con otra cosa distinta. Aquellas narraciones bíblicas que nos hacían soñar en la escuela son ahora fábulas para niños, según las descartan. No. El conocimiento de la Sagrada Escritura
aplicando incluso todas las técnicas científicas de lo que es el análisis del texto, es una cosa que nos ayuda enormemente a conocer y a profundizar en la verdad sobre Dios que se revela y sobre nosotros mismos. No hay una antropología más completa en toda la historia del pensamiento humano que la antropología bíblica. Ya no se cree en el paraíso ni en el cielo. Realmente, el que la Biblia haya empleado unas imágenes literarias de acuerdo con la época en la que se escribió cada uno de los libros de la Biblia, es una cosa que es inseparable de nuestra misma capacidad de expresión. Nosotros estamos hablando aquí ahora con un lenguaje de comienzos del siglo XXI, y si esto quedara grabado y dentro de 200 años lo oyeran, pues probablemente dirían que qué cosas más raras decíamos entonces. Porque en el infierno... Aunque estemos diciendo lo mismo. En el infierno, padre, sí se cree. Aunque esto parezca un contrasentido. Bueno, el infierno es la realidad del que prescinde de Dios de tal manera en esta vida que Dios le toma en serio para la otra. Hay una cosa... Adelante, padre. Alguna vez que yo he tenido que hablar del infierno, he dicho que esto, aunque no esté en la Sagrada Escritura dicho así, si realmente el hombre que prescinde de Dios positivamente, no el que no le conoce o le conoce mal a media, sino el que positivamente quiere prescindir de Dios y se encuentra frustrado en todo después de su muerte, como una de las tendencias innatas del ser humano es la tendencia a la comunicación, una de los elementos de la condenación eterna puede ser perfectamente el estar durante toda la eternidad sin saber si hay otro condenado además de él en el infierno. Doctor Gaona, decíamos que controlamos las adicciones cada vez más, o por lo menos conocemos de ellas. Hay unos parches contra la droga que permiten una mayor libertad a los que quieren salir de la adicción. ¿Esto es un hecho positivo? Pues sí, al contrario de lo que se ha especulado en los últimos meses, en cuanto a que era un tema más bien coercitivo respecto a la libertad, no olvidemos que, por ejemplo, dicho método se viene utilizando desde el verano pasado para que justamente ocurra lo contrario. Muchos presos que se encontraban con falta de libertad debido al tema de droga y dando su palabra ante un juez de que no iban a hacer dicho consumo, y bajo el control de los parches se encuentran hoy día en la calle realizando actividades normales y justamente al contrario, en plena libertad. Vamos a un pequeño análisis sociológico. La era postcristiana, en la que parece que nos encontramos, de una manera simple, nos sitúa de verdad en algo parecido al precristianismo, cuando todo estaba rodeado de oscuridad, por ejemplo, oscuras supersticiones. Pues sí, yo creo que esto viene, entre otras cosas, debido a una serie de factores, a esta crisis, a esta nueva crisis, a una crisis más de la humanidad, a esta globalización a la que estamos atendiendo, en la que de repente los valores locales, esos valores pequeñitos, que no eran tan pequeñitos, sino que realmente nos infundaban ese hálito de espiritualidad en cada uno de nosotros, de una índole o de otra, pues se ha venido suplantando pues por una especie de valores, al parecer, un tanto internetianos, en la que supuestamente todos debemos de compartir más o menos a la fuerza, y de hecho, la verdad es así. Cada vez más un chico de Madrid se parece a otro de Berlín y este a su vez a un tercero de Londres y a uno de Buenos Aires. Fíjese a dónde llega esta época de oscurantismo. En la actualidad, por ejemplo, Volkswagen se preocupa de cambiar de nombre a uno de sus coches que en Italia suena demasiado parecido al mal de ojo. Y, por ejemplo, las compañías de aviación tienen cuidado en saltar la numeración considerada negativa para que ningún viajero le toque el asiento número 13 o el número 17, que son considerados nefastos según las culturas. Es una situación en todo anterior a que el Dios bíblico disolviera los terrores paganos. ¿Le parece, padre? Bueno, yo no creo que sea ni anterior ni posterior. Es ni precristiano ni poscristiano. Podríamos decir que es acristiano. Cuando uno se coloca al margen del cristianismo, tanto si es por delante como por detrás, prescinde del hecho único en la historia de la humanidad
de que Dios se ha hecho hombre. Y entonces claro, la vida al prescindir queda regida por las escaleras colocadas contra la pared, los gatos negros y los números 13. Sí, por cualquier superstición. Vamos a seguir ahondando enseguida en eso, pero había una de nuestras oyentes que su hijo, preso por la droga más que por la cárcel, está cumpliendo, mientras que menores que tienen las manos manchadas de sangre. ¿A usted le parece que los drogadictos están en España tratados con justicia con respecto a otros delincuentes? Indudablemente que no, tomando en cuenta que prácticamente la mitad o más muchas veces de los delitos que se han cometido en los últimos años en España están relacionados con la droga, y que gran parte además de estos toxicómanos presentan algo que nosotros conocemos como patología dual, es decir, son toxicómanos, pero como muy bien ha dicho esta señora, aparte está tocado de la cabeza, porque suelen tener otros trastornos de la personalidad. ¿Esta madre usted cree que tiene razón, doctor? Pues sí, me estaba identificando totalmente con la llamada, porque muchos... Pues desde aquí nuestro agradecimiento por hacernos ver con mayor claridad la situación de la drogadicción. Muchos de estos chicos y chicas tienen una serie de trastornos de personalidad tan profundos que se suman encima del efecto de la droga. Lo que tienen que estar es tratados en centros especializados, entre otras cosas para no criminalizarlos, porque como todos sabemos la cárcel es una escuela de delincuentes y muchos chicos han acabado en la cárcel por una tontería, entre comillas. Trataremos eso con mayor profundidad. Dígame, doctor, el tema de esta noche. ¿El vacío espiritual para usted lleva o puede llevar a la adicción de las drogas? Pues sí, lo que realmente me extraña, y que me perdonen la ironía a los oyentes, es que cómo no hay más drogadictos todavía, porque realmente con el cultivo brutal que hay hacia la mediocridad, la falta de valores, unos que están en el paro porque están en el paro, o los otros que trabajan pero no saben exactamente muy bien para qué trabajan, se ha perdido una serie de orientaciones, de destinos en la vida que todos siempre habíamos compartido. Y como digo, irónicamente, no entiendo cómo no hay más toxicómanos todavía. Me parece realmente loable que haya todavía personas que sigan soñando con una serie de valores, de estructuras, de ideales, y que han luchado y han sabido permanecer todavía. Padre José Francisco Guijarro, ¿usted cree que, desde luego, el alejamiento de Dios lleva a poderse sugerir más fácilmente un futuro de droga, de entrega a la adicción? El alejamiento de Dios lleva a la autodestrucción en mayor o menor grado del ser humano. Entonces, no es solamente la droga. Hay toda otra serie de pérdidas del sentido de la responsabilidad moral que son consecuencia del alejamiento de Dios. No podemos centrar como consecuencia única o casi única o preferente de la pérdida de los valores religiosos la cuestión de las adicciones. Es una más de ellas. Un fuerte contraste para que se vea más claro, el claroscuro, que nos va a poner de relieve aquella verdad que nos pueda llegar. ¿Usted cree que es mejor la situación del creyente? Sí, desde luego. ¿Ante la posibilidad de caer en la droga? ¿Ante la posibilidad de salir de ella? Sí, desde luego. Y además, ¿es una especie de vacuna? Pues se puede decir que sí. Doctor, ¿está usted de acuerdo? Sí, pero parcialmente. Es decir, un creyente tiene una estructura de valores perfectamente experimentada a través de siglos, además de que la propia Iglesia ha ido cultivando, puliendo, además de una manera exquisita. Pero realmente lo que se basa es justamente en eso, en una escala de valores que yo personalmente creo que una persona con formación humanista, laica, también puede compartir, y estoy en contra que estos valores humanos, humanistas, sean patrimonio exclusivo de una iglesia. Son valores de bondad que nos han caracterizado a los humanos de toda la vida, desde Cristo, desde antes de Cristo en otras religiones que el mismo cristianismo recogió, y que por lo tanto se pueden proyectar hacia adelante. Una vía perfectamente viable, factible y recomendable puede ser la de la Iglesia, ya sea católica o no, pero creo que hay otras vías laicas que también se deben de cultivar y que deben ser una opción libre para todas aquellas personas que así lo deseen. Desde luego, doctor, todo el trabajo es respetable, y lo son quienes dicen ser capaces de adivinar el futuro para nosotros, hasta cierto punto, una vez comprobado que no son sacacuartos o simples embaucadores, siempre que eso se complete con puntos de referencia.
En nuestra opinión, quienes se abandonan después de haber renegado, por ejemplo, de una fe como la católica o de cualquier otra religión, salen de la sartén quizá, padre, para caer en el fuego. A la vista están los resultados muchas veces. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Gaona, de que no es que la Iglesia Católica tenga la exclusiva o el monopolio o lo que sea. No, desde luego, es verdad que hay medios también de superar este vacío interior, pues al margen del don de la fe, que la fe en definitiva nosotros reconocemos que es un don de Dios y que no la tiene todo el mundo, de hecho. Y entonces, antes del cristianismo y durante el cristianismo y en nuestros días y probablemente en lo que nos quede vivir de historia de la humanidad, habrá personas que, sin haber llegado a una relación intensa y plena con Dios, pues estarán viviendo también en ese humanismo la superación de estas debilidades, de estas deficiencias, de estas limitaciones que compartimos todos como elemento de nuestro ser humano. Y llega el momento de nuestras conclusiones hoy en Caso Abierto, en esta indagación en vivo que hemos hecho aquí, periodística, para llegar a saber cuál es la relación entre el vacío espiritual y las drogadicciones, especialmente las más peligrosas. En primer lugar, nuestra conclusión es que la preparación intelectual y las firmes convicciones conforman una personalidad capaz de enfrentarse con éxito a cualquier adicción. Y en segundo lugar, para salir de cualquier drogodependencia es preciso ayuda especializada. Pocas veces puede alcanzarse el éxito en solitario y además, desde luego, y queda probado, las creencias positivas ayudan a un futuro mejor. Maruja Pérez Limón, natural de Salipón, de la provincia Sevilla, con más plumas que un zorza y de casco dislocan, ártica de Andalucía. Nuestro agradecimiento a la presencia de nuestros importantes invitados. Gracias a José Miguel Gaona Cartolano, brillante psiquiatra, por habernos ayudado a desentrañar los mecanismos de la mente. Gracias, doctor. Buenas noches, muchas gracias. Y gracias al padre José Francisco Guijarro por recordarnos los misterios de la religión y del corazón humano. Gracias, padre. Muchas gracias. Buenas noches.